Daniel Gutiérrez nos presenta esta nota sobre lo que ha escrito en la historia este grupo de jóvenes, Resistencia Juvenil Cochala. Amparo Carvajal, parte hace muchos años de los derechos humanos en Bolivia, muy reconocida por varias fuerzas políticas, le han hecho varias menciones. Tiene una frase que a mí en lo particular me sorprende, y es decirles a estos jóvenes: ustedes son una juventud necesaria. No estoy de acuerdo porque esta juventud ha cometido delitos y ha sido, y aquí no necesitamos jueces, ha sido racista, abusiva. ¿Quién lo dice? Es mi opinión. Daniel Gutiérrez tiene su también manera de contar este hecho antes de pasar a la discusión. A la nota, por favor. En 2019, Bolivia experimentó un periodo de intensos conflictos y violencia tras las elecciones del 20 de octubre. Un grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala surgió en Cochabamba, participando en diversos actos de agresión y violencia. Sus líderes apoyaban la demanda de renuncia de Evo Morales debido a un supuesto fraude electoral. El grupo liderado de Yacier Molina recorría la ciudad de Cochabamba en motocicletas, atacando a personas que identificaba como simpatizantes del movimiento al socialismo o por vestir de pollera. Además, agredieron a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. A este grupo se les acusó de varios delitos penales, incluyendo organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas como bazucas y destrucción del patrimonio histórico. Además, se les acusó de violaciones a los derechos humanos y atentados contra la seguridad interna del Estado. En 2021, Charis Phillips, encargada de negocios de Estados Unidos, pidió a Bolivia desmantelar estos grupos paraestatales. El grupo interdisciplinario de expertos independientes identificó a la Resistencia y a la Unión Juvenil Cruceñista como grupos parapoliciales. Durante el juicio en el proceso abreviado, Molina implicó a diversas figuras políticas y sociales, incluyendo a Diego Morillo Telles, Manfred Reyes Villa, Arturo Morillo, Mauricio Arturo Muñoz, Marcelo Pierola, Rómulo Calvo, entre otros. El pasado jueves, 5 miembros de la Resistencia Juvenil Cochala fueron sentenciados por los hechos de noviembre de 2019. Yacier Molina a 8 años, los hermanos Vascope 6 años y medio, Terán y Soto a 2 años, mientras que desde el gobierno se pidió sanciones más drásticas y anunciaron acciones legales. Bueno, la primera pregunta es ¿qué le sobra a esta información y qué le falta? Porque no es porque aparezca en un medio que es verdad. A veces en el recorte sobran algunas cositas, faltan otras. Es la primera pregunta para nuestras 3 invitadas. Estoy, como les decía, junto a Catherine Ledebur, directora de la Red Andina de Información, junto a Ruth Llanos, a mi izquierda, representante de ASOFAM, y está a la distancia, y agradezco su tiempo, Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades. Gracias a las 3 y permítanme ceder la palabra primero a quien vive en Cochabamba, a quien ha estado en Cochabamba y quien ha sentido seguramente muy cerquita el ruido de esas motocicletas, si es que no ha podido ver en vivo y directo uno de estos actos tan duros para cualquier boliviano, boliviana o una norteamericana que tiene el corazón rojo, amarillo y verde, y huipala también. Bienvenida, Catherine. ¿Qué le ha faltado a esto? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que quitar? Bueno, yo creo que es importante notar que eso es la segunda sentencia contra 3 cabecillas, que fue un juicio que duró varios meses, pero también donde la defensa hostigaba, amenazaba a la juez, además de a los testigos y a las víctimas, acusándoles de falso testimonio. Había siempre mucha dificultad entrar y salir de la sala para las víctimas, y al final, con la sentencia, solo 2 vinieron por el miedo, ¿no? O sea, el Estado brindó seguridad a mi persona, brindó seguridad a las... ¿Hay pruebas de estas amenazas? ¿Hay documentos? ¿Hay algo? Bueno, es importante porque he visto a figuras de derecha decir que fue viciado el proceso. Todo el proceso está grabado de principio a fin con audio y video
que, por ejemplo, la CIDH, que ha hecho seguimiento, tiene acceso, entonces se puede ver claramente lo que precisaron y lo que pasaron y lo angustioso que fue para ellos, o sea, salieron llorando. Era una clase de revictimización, se me sale la gringa, clásica, y mucho abuso de parte de la defensa, y la juez poco a poco empezó a imponer la disciplina, pero era un proceso doloroso y en mi criterio con una sentencia más baja de lo que correspondía. Claudia. Y hay todavía una actitud de reivindicación de parte de quienes han recibido esta sentencia, pero quiero dejar la palabra a Ruth. Bueno, yo creo que se hace una síntesis de lo que pasó, pero hay que entender también el contexto de la sentencia con el contexto del accionar de grupos paraestatales en Bolivia, que es una historia recurrente. Yo creo que lo positivo Ruth, es que... ¿qué es un grupo paraestatal y por qué tendría que ser un grupo paraestatal? Lo dijo el GIEI, pero claro, en definición concreta. Bueno, no solamente, antes del GIEI también lo dijo en su informe cuando vino la visita en loco de la CIDH. Y dijo, ¿no?, cuando escuchó todos los testimonios de lo que ocurrió el 2019, dijo, ha habido el accionar de grupos, ¿no?, parapoliciales también, paramilitares. Entonces, podemos decir que si la policía y el ejército son parte del Estado, entonces son estos grupos paraestatales que actúan en la sombra, por debajo de las normas, pero que han actuado en la historia de Bolivia desde los años 50 y que fueron realmente muy fuertes en los años 70, en los años donde hubo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Tuvimos el accionar de los grupos que Klaus Barbie formó y capacitó, y eran grupos paramilitares y paraestatales, con todas las posibilidades de matar, asesinar, perseguir, denigrar a las víctimas. En impunidad. En total impunidad. Entonces me parece que haber logrado una sentencia que no es la suficiente y que no es para todos, porque todavía la Unión Juvenil Cruceñista sigue actuando en Santa Cruz, igual los motoqueros blancos que estuvieron en la universidad siguen libres, ¿no? Tenemos una tendencia a la impunidad y un riesgo enorme, sobre todo del 2019, que después de la reconquista de la democracia, en las sombras están actuando estos grupos pero además aprovechar a través de las redes para negar los hechos, para hostigar y para hacer daño a las víctimas. Entonces, es una estructura que lastimosamente en más de 40 años de democracia no hemos podido desmantelar. Una colega, Verónica Córdoba, dijo en una mesa de diálogo acá que cuando no hay justicia, como sucedió en el pasado, sino ¿dónde está Calimán?, el riesgo, el abuso, el quiebre constitucional puede repetirse, y es lo que ha sucedido hace pocos días. Si no hay justicia, no hay garantía de no repetición. Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, y siempre recuerdo que ha sido defensora del pueblo. ¿Se ha hecho realmente justicia para Nadia? Viceministra, buen día. Muy buenos días, querida Claudia. Un saludo fraternal para Catherine, para Ruth, dos compañeras muy valiosas para nuestra sociedad, para el Estado Plurinacional de Bolivia. Evidentemente, cualquier hecho de impunidad implica un grave riesgo de que los hechos se puedan repetir, porque quienes han perpetrado violaciones a los derechos humanos, quienes ven alrededor de que estos hechos no son juzgados o no son sentenciados, tienen un impulso o una libertad para volver a cometer este tipo de hechos. Pero quería resaltar algo de lo que tú señalabas, en qué le falta y qué le sobra al artículo que hacías referencia. ¿Qué le falta? Y ese es un peligro latente dentro de nuestra sociedad.
Esta resistencia juvenil Cochala, si ustedes recuerdan, Catherine en especial, que estaba en el departamento de Cochabamba, a un inicio, entre comillas, tenía un aparente respaldo o seguidores o gente que justificaba su accionar. Eso como consecuencia no solamente de todos los discursos de odio que inundaban en las redes, en los medios de comunicación, sino también como consecuencia de procesos de desinstitucionalización. Procesos en los que a título de libertad de protesta se permitía que un grupo exceda y cumpla tareas, entre comillas, del Estado en temas de seguridad interna, orden interno, quién ingresa, quién no ingresa a las ciudades de Cochabamba, entre otros. Y por otro lado, algo que también creo que es para remarcar, es que en esta primera etapa, esta resistencia juvenil Cochala tenía una permisibilidad o la intervención policial para poder frenar los hechos que ellos cometían, era muy débil, era bastante respetuosa de sus derechos, era bastante dialogador, entre comillas, tomándole no como un grupo paraestatal, sino colaboradora, como grupos civiles. Cuando no colaboradora, ¿no? ¿Perdón? Cuando no colaboradora, no solamente tolerante, sino que colaboradora, porque Nadia, también quiero añadir esa imagen imborrable para mí de la alcaldesa de Vinto cuando estaba siendo sostenida, golpeada, insultada, le cortaron el cabello, la bañaron en pintura, le hicieron arrodillarse, le hicieron llorar, la maltrataron. Y ahí al lado estaba la policía casi ayudando, Nadia. Exacto. Y eso es algo que nosotros en su momento describimos en el informe Crisis de Estado, las 3 etapas de la policía, hasta el 8 de noviembre, hasta el día que se declaran el motín, una policía muy dialogadora, muy facilitadora, o sea, muy pasiva. Entre el 8 y el 10 en particular, hasta el 12, una policía que no quiere hacer nada, que se encuartela, que se amotina, que va apareciendo esporádicamente, particularmente en la zona sur de La Paz, y después tenemos una policía totalmente violenta, totalmente agresiva contra población civil, y aquí creo que es para resaltar es cómo se va configurando, cómo se va visibilizando con mayor fuerza este paraestatalismo, porque no solamente son grupos que asumen tareas del Estado, sino que tienen la quiesencia de las instituciones estatales. En ese momento, policías y militares que básicamente iban con ellos a hacer una suerte de control interno dentro del Estado. Y aquí vuelvo a resaltar, un grupo que en un inicio tenía personas, yo recuerdo compañeros muy cercanos en su momento, incluso los defendían como grupos de jóvenes que estaban cansados de la situación política, de la situación institucional, luego se convirtieron en el terror de quienes incluso en su momento trataron de defenderles, porque creo que además de lo del 2019 no hay que olvidar los hechos sucedidos en 2020, la persecución, las arremetidas que tenían contra la gobernadora en el departamento de Cochabamba, los anuncios, las amenazas para cortar el agua potable, las amenazas para ir a generar procesos de desbloqueo contra organizaciones o movimientos sociales, y también a título de protesta o de ciudadanía de primera, una idea de que ellos sí podían ser impunes. Ellos, su derecho a la protesta, su derecho a la manifestación, entre comillas, les podía permitir hacer todo. Entonces, creo que eso es algo que hay que denotar, primero porque es un mensaje para la ciudadanía en general. Ojo con que podemos tener debilidades institucionales, pero los grupos civiles, armados o no son Estado. Ellos no pueden ejercer de facto tareas que le corresponden solamente al Estado. Por otro lado, mensajes hacia las instituciones en nunca más permitir a civiles de buena o mala fe
que asuman las tareas que solo le corresponde al Estado, porque llega un momento en que eso ya se se convirtieron en grupos delincuenciales. Coincido con Ruth, donde dice, todavía faltan otros grupos que se han identificado. En el caso de Santa Cruz, pero en el caso de La Paz con los casquitos blancos. Esos casquitos blancos, no hay que olvidar que cuando la policía estaba amotinada, ingresaron armados, ingresaron identificados en las primeras ejecuciones que se dieron después de la renuncia del expresidente Morales, como fueron las que se suscitaron en la zona sur. Entonces, creo que eso es importante también para resaltar, estimada Claudia. Vuelvo al estudio y devuelvo acá la palabra a Ruth o Catherine. Bueno, Yo quiero insistir en los hechos en Cochabamba, pero también hacer un paralelo con otros mecanismos que se estaban dando en ese momento. Después de esto que hemos vivido hace apenas unos días sobre esta asonada militar, vale la pena volver al 2019 para plantear una Bolivia que no estaba en peligro solamente en la Plaza Murillo, que logró sofocarse por A o Z, creo que no hay distancia suficiente para juzgarlo, pero cuando volvemos al 2019 podemos establecer un paralelo entre lo que pasaba en Cochabamba, lo que pasaba en Santa Cruz, lo que pasaba en la sede de gobierno y que se fue propagando a lo largo del país. No es solamente la resistencia juvenil Cochala, hay juventud y no juventud, pero llama la atención que sean jóvenes irrumpiendo de esa manera en Santa Cruz. Hay un paralelo en La Paz. Creo que vale la pena recordarlo, no para entrar en un discurso polarizador, sino para entrar en un discurso democrático y de paz hacia adelante, Ruth, porque yo no quiero volver a vivir esas jornadas. Bueno, ¿te imaginas? Tú no quieres vivir, yo no quiero vivir. Pero el 26, ¿no?, de junio, ¿te imaginas que tú ves a las familias yendo a buscar desde huevos, papel higiénico y que ahora son objeto de memes, etcétera? Pero al mismo tiempo nadie se pregunta las heridas que se abren con las víctimas de los golpes de los 70, con las víctimas de los primeros desaparecidos hace 60 años, en 1964, que este año vamos a cumplir en noviembre. 60 años de impunidad. Y no estarán ya los padres de esos desaparecidos hace 60 años, pero están los hijos, están los nietos que no han recibido justicia y que han vivido 60 años de impunidad. Entonces, te das cuenta que cómo la falta de políticas de memoria, la falta de juzgamiento a todos los autores materiales de golpes, de asonadas militares, hace que se vuelva a repetir y hace que se vuelva a revictimizar a esas víctimas sin justicia, sin apoyo. Entonces, por lo tanto, creo que en el comunicado que sacamos después del 26 de junio, nosotros como Asofan hablamos de que el 2019 se abrió una caja de Pandora. Una caja de Pandora porque una parte de ONGs, una parte de intelectuales, una parte de instituciones y de personas justificaron lo que ocurrió en Cochabamba, justificaron lo que pasó en La Paz, se hicieron la burla de lo que pasaba. Y entonces, por lo tanto, hemos normalizado el que grupos paraestatales puedan machucar, puedan insultar en las redes, puedan incluso matar. Eso pasó el 2019, en ese marco de conflicto que se vivió en Bolivia. Y entonces, por lo tanto, al no tener el Estado políticas reales, concretas, efectivas, de memoria, estamos en una caja de Pandora que se puede repetir, pero de manera desastrosa en un año, el próximo año, pero que ya se ha abierto, porque estamos viviendo una tan larga, ¿no? Un largo proceso electoral y además
que esta situación se empeora por el uso indiscriminado de la Yo me he reído de algunos memes, pero también me ha dolido, porque al mismo tiempo sé que a través de esa burla, de ese desconocimiento, de esa total pero realmente ignorancia sobre nuestra historia, estamos sembrando quizás todavía enfrentamientos mucho más complicados a futuro. Es verdad que, haciendo esta comparación, lo que sentimos al iniciar la tarde, 3 de la tarde, cuando en mi caso me llama mi mamá para advertirme y voy corriendo al periódico, y las 6 de la tarde, cuando yo también me reí, y al día siguiente ya de la risa pasé a cierto enojo porque no había pasado nada, como dice José Luis Exeni en su columna No en la Fadocracia, antes, ¿no? Cuando despertó, como dice Augusto Monterroso en el cuento más breve del mundo, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Cuando despertamos estaba todo ahí, el dinosaurio todavía estaba ahí, no había sucedido absolutamente nada. Habíamos salido a comprar gasolina, a comprar papel, huevos, queso, pan, lo que encontrásemos. Y al día siguiente fue tan distinto a lo que sucedió el 2019, pero lo que no fue distinto fue la piel. ¿Cómo habrá vivido usted, Ruth, Catherine, Nadia? Yo, lo primero, mandar a mi hijo a casa, mandar a mis seres queridos a casa mientras yo trabajo en el periódico. Ya después, si reímos, no reímos, a lo que voy es que hay una memoria colectiva, hay un país lastimado. Catherine, no sé hace cuánto tiempo vives en Bolivia y no sé cuánto, tu piel también está sellada con este temor. Bueno, yo vivo en Bolivia desde el año 90, he vivido más en Bolivia que en Estados Unidos. Y yo creo que estamos acostumbrados. Al principio mi trabajo era en plan dignidad, de derechos humanos y la imposición de políticas violentas por parte de Estados Unidos. Entonces ya había una fuerza paraestatal, esa época tan dolorosa en Cochabamba y en las otras ciudades que seguía las amenazas, el hostigamiento, después, y que esta sentencia nos da un respiro, pero es una sentencia contra 3 y sentencia de 2 años contra Milena Soto, por ejemplo, a quien Patricia Arce identificó como su principal atacante. Y recién se está abriendo una investigación contra Patricia Arce y el otro, contra Milena Soto, tanto como Mario Vasco P. Revuelta, que era el otro implicado. Entonces vemos que el Estado ha cumplido, porque fue parte del acusador al Ministerio de Gobierno, que es un avance, hace cumplir con las recomendaciones del GIE. Pero el GIE también recomendó proceso de oficio para el ataque y tortura de Patricia Arce. Recién se inicia. Falta procesos a otros miembros. Milena Soto, por ejemplo, claramente se la ve en fotos en moto disparando bazooka, pero no fue condenada por ese hecho. Y también el compromiso y el pedido de la CDH, tanto como el Comité contra la Tortura, que hizo eco que la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala tienen que ser desmantelados. Hay un cumplimiento, y que tal vez el punto en que más ha cumplido el Estado con las recomendaciones del GIE, pero falta. Porque estas son las cabezas que pueden ser de cierto modo desechables. Entonces yo me acuerdo el 26, la sensación inicial de preocuparme por mis amigos, los conocidos, las víctimas del golpe de 2019, y de tantos si iban a estar bien, si podían esconderse, y que estos grupos como un hongo se pueden reactivar en cualquier momento. Nos falta de parte del Estado, del pueblo, de la sociedad civil, el trabajo sobre el racismo y la impunidad y la memoria, para que no vuelva a pasar, para que no tengamos que tener miedo, para que no escuchamos un moto y te empieza a poner nervioso,
O ver una moto. O A veces ver yo una veo a alguien de moto. delivery, pero Pero dice la piel. así es, yo pasé 3 años sin pedir pizza, por ejemplo, ¿no? Porque, y yo con tantos privilegios y el respaldo de Sharice Phillips en el momento, pero ahora notamos que la posición de la embajada ha cambiado completamente. Me he quedado seca viendo la encargada de negocios premiando a Amparo Carvajal en pleno juicio de motoqueros, donde yo tengo que tener seguridad, mi familia tiene que tener, y las víctimas tienen que porque Carvajal en la misma frase que dice que son una resistencia necesaria, amenazan a mi familia. Y yo pregunté a la encargada, ¿y la seguridad de los ciudadanos americanos y los derechos humanos de los bolivianos? Y hasta ahora no hay respuesta. Yo creo que es una tendencia de la administración Biden internacionalmente de ya no fijarse en los derechos humanos, porque no es solo aquí, estamos viendo en todo lado. Voy a retroceder un poquito a lo que al Estado le falta, porque creo que tenemos que ser críticos con el Estado. Antes, para pasarle la palabra a la viceministra Nadia Cruz, cafecito, agua, ¿qué les ofrezco? Agua. Sí, Agüita, y yo también agua. Entonces Adrián nos va a ayudar, y mientras cambiamos las tacitas y mi vasito de agua, quiero decirle a Nadia, perfecta la participación suya acá. ¿Por qué? Porque fue defensora del pueblo. En la Defensoría del Pueblo se vigila al Estado, se hace que el Estado, cuando no cumple nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, sí los cumpla. Es decir, es este eslabón para que se cumplan nuestros derechos de ciudadanía. Y ahora Nadia está dentro mismo del Poder Ejecutivo. Le pido a Nadia también la misma sinceridad que hemos conocido de ella a lo largo de este tiempo, para que nos diga qué le falta al Estado para terminar de hacer justicia, porque los procesos son largos. Como cuenta Catherine, no se incluye a todos los actores. Como cuento yo también en su momento, seguimos con piezas sueltas del 2019 y ahora hay otras piezas sueltas de esta asonada militar. En la medida en que el Estado no tenga, y recupero también la pregunta de Ruth, ¿cuándo vamos a tener una política de memoria? O la afirmación al decir que no hay una política de memoria, que llevamos arrastrando cuentas pendientes, cuentas no de dinero, no de indemnización, cuentas de justicia. Cuando una mujer ve a su hijo muerto, dice justicia, porque sabe que no lo puede revivir. Lo mínimo que tenemos que tener es justicia. Nadia, ¿qué evaluación crítica hace del Estado en estos momentos respecto de estos temas, no? Tomando en cuenta lo que ha sucedido el 26 de junio, y no solamente las burlas o los discursos encontrados y algunos con bastante odio de diferentes sectores, creo que lo que señalaba Ruth en cuanto no solo una política, sino una norma sobre reparaciones, ha develado, o la ausencia de una norma de reparaciones ha develado que los pilares de memoria y verdad, además del de justicia, necesitan ser fortalecidos y trabajados dentro del Estado. ¿A qué me refiero? El sistema de justicia, con todas sus debilidades, lo señalaban las compañeras, sentencias que, si bien son importantes, hay que resaltarlas, todavía las penas parecieran un tanto bajas para la magnitud de los delitos que se han cometido durante el 2019. Pero las de memoria y verdad, porque reitero, cuando inicia en octubre toda esta movilización, cuando actores políticos inician con discursos que van a dar un marco teórico, un marco de justificación para lo que viene a desencadenarse, particularmente entre noviembre y todavía los primeros días de diciembre, y que se sostiene durante el 2020, no, ya cuando retrotrae la mirada hacia atrás, dice, ¿en qué momento la sociedad, en qué momento la gente considera que un grupo civil armado era necesario? En estas palabras de la señora Carvajal, ¿no? ¿En qué momento, o sea, la gente
cree que estaba bien asesinar o masacrar a la gente de Sencata, a la gente de Sacaba. ¿En qué momento la gente es permisible para que cascos blancos, civiles armados, ingresen a ejecutar población civil desarmada en la zona sur de La Paz? Entonces, y eso resalta a que como sociedad no hemos terminado de asimilar, bueno, porque ha sido altamente politizado todo lo que ha pasado en 2019, porque la generación de zozobra, miedo que se ha generado en su momento ha hecho que la población, que la gente, que la sociedad prefiera callar, prefiera no decir nada, prefiera mirar a otro lado y en los peores escenarios justificar lo que estaba pasando. Ahí creo que sí es importante trabajar en el ámbito de memoria, trabajar en el ámbito de verdad, porque en el caso del 2019 es innegable que ha sido un golpe de Estado, es innegable todo un proceso de preparación contra toda la sociedad que hemos sido víctimas. Y ahí acotar algo a lo del 26 de junio. Particular en lo personal, más allá de lo institucional, yo he sentido una sensación de mucho miedo, es muy complejo, es ver noticias, rememorar lo que en un pasado no muy anterior había ocurrido con el ingreso de militares a la Plaza Murillo, y además, más allá de que no hayan disparado, más allá de que no exista un muerto, tú tenías tanquetas que estaban apuntando población civil desarmada. Tú tenías militares que te estaban apuntando todo el tiempo. Yo fui a nivel personal porque sí me sigo considerando, y eso no termina con un cargo como una defensora de derechos humanos, y sí estuve frente a ellos y sentí miedo, pero me preocupó mucho alrededor escuchar a algunos jovencitos, jovencitas, compañeras, gente civil, de alguna forma decir qué bien, o leer en redes sociales donde decir qué bien que ingresen. Entonces uno se pregunta, pasamos algo similar hace poco menos de 5 años, tenemos más de 38 muertes que se han dado como consecuencia de esa crisis que hemos tenido como Estado. ¿Cómo es posible que en ese memoria, que no ha pasado ni 5 años y la gente pueda de alguna forma justificar? Y peor aún, Claudia, yo he escuchado discursos mucho a posteriori de militares que realmente en el sector pasivo consideran que la justicia militar está por encima de la justicia ordinaria, de considerar que el tema de hay personas que solamente obedecieron órdenes. He escuchado a militares, he escuchado a familias de decir, ha habido una orden, entonces ellos solo cumplieron. He escuchado a periodistas justificar en que, bueno, si alguien te da una orden, tú cumples nomás. No hay esto de que si es una orden ilegal no la cumples, porque realmente eso es decir, nuevamente, desde los periodistas, desde opinadores, desde estos propios militares que están siendo procesados y que aparecen ahí con una posición muy romantizada de la situación en la que se encuentran, justificar justicia militar, que eso se ha desterrado en nuestro país, pero hace décadas, pareciera que hay un desfase. Entonces ahí tú dices, no, hay una necesidad de fortalecer las instituciones y que cada institución realmente cumpla su deber ser para lo que ha sido creada, pero particularmente con nuestras propias sociedades necesitamos todavía trabajar esos pilares de memoria, de verdad, además de lo de justicia, pero creo que el de memoria principalmente, porque como sociedad hemos fallado el 2019 al tener atisbos desde varios sectores de justificar esas graves violaciones a los derechos humanos. Eso no puede, eso no nos hace una sociedad más sana. Yo quiero poner... Sí, perdón, Claudia. No, Nadia, quería poner 2 puntos más sobre la mesa, nos quedan unos 5 minutitos. Por un lado, la defensa que necesitamos las y los bolivianos. Como Catherine, cuando tiene una embajada de Estados Unidos que dice... preservamos, exigimos que se respeten los derechos humanos de Catherine Ledebour y pedimos al gobierno, como lo hizo en su momento, desarticular estos grupos armados.
como defendieron a Amparo Carvajal, también el embajador de España estuvo pendiente porque Amparo Carvajal es una ciudadana española que vive hace muchísimos años en Bolivia, pero su embajador también dijo, es una ciudadana española y preserva los derechos. De la misma manera, bolivianas y bolivianos, como Ruth y como yo, necesitamos también esa misma protección de nuestro Estado, la que recibe Catherine, la que recibe Amparo Carvajal. Creo que no hay que perderlo de vista y termino con esto segundo. El pasado 5 de julio hubo la celebración del Día Nacional de Estados Unidos, de Venezuela. Estuve presente en ambos y algo en lo que, aunque no lo crean, coincidieron tanto la encargada de negocios de Estados Unidos como el embajador de Venezuela, porque obviamente, vienen de gobiernos absolutamente diferentes, pero coincidieron en el respeto a la democracia, en la condena a esta asonada militar. Creo que tenemos que replantearnos los peligros frente a estos movimientos militares. Ayer fue con Yanine Áñez, hace poco con la presidencia de Luis Arce. Necesitamos replantearnos estos valores democráticos porque no estamos a salvo. Como dijo César Navarro en una columna, puede que hayan puesto un termómetro los militares. Creo que tenemos que replantearnos estos valores y no repetir nuevamente. Vamos a repetir si no hay justicia, ¿no? Claro, vamos a repetir y vamos a repetir si existe impunidad. Y tenemos en Bolivia más de 40 años de impunidad total, porque los golpes militares, las asonadas militares fueron varias. Hubieron autores materiales, militares y civiles. Están en su casa, están muy bien jubilados y no pasó nada. Pero lo que me preocupa además de esta ausencia de políticas de memoria y de no repetición del Estado boliviano, también se une a toda una situación de América Latina. Esta semana tenemos una audiencia pública en la CIDH, 33 países que en toda América Latina trabajamos los temas de memoria. ¿Y qué estamos presentando en esta audiencia pública? Lo que está pasando en Argentina, que tenía sólidas políticas de memoria, que los está desbaratando Milei. Lo que pasó en Perú esta semana, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Bolivia. Es decir, que si el Estado boliviano no se pone las pilas, se está uniendo, pero realmente a una marea de negacionismo, relativismo, que puede hundirnos a todas y todos. Lo que acaba de decir Ruth me hace recuerdo, respondiendo un poquito, reaccionando a lo que decía Nadia. Nadia decía, cuando estaba en la Plaza Murillo veía jóvenes que decían que entren los militares, total, mejor. Y eso no me sorprende, Nadia, porque hay varios estudios y encuestas que dicen que hay cada vez más sectores, más personas en Bolivia, en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, que a valores democráticos prefieren un gobierno militar. Algo está pasando. Sí. No, está terrible. Y yo reclamaría no a nadie, pero al Estado, que han dejado de hablar del golpe de 2019. Y veo documentos y declaraciones donde dicen crisis constitucional. Y eso de por sí va complicando una memoria e impunidad que necesitamos de manera urgente. Totalmente. Y quiero destacar que en Estados Unidos la política de Biden siempre ha apoyado el golpe. Ahora si entra Trump, y no nos olvidemos tampoco de los casos magnicidio y los mercenarios que iban a venir contratados de Estados Unidos o de Colombia, que si entra Trump, y existe la gran posibilidad de que va a haber un apoyo directo de nuevo para un golpe de Estado, para grupos irregulares, porque Trump apoyó a las resistencias, tanto como una violencia desenfrenada y un apoyo a las Fuerzas Armadas, y eso me asusta mucho. Totalmente. Acá yo, ya que nos sinceramos, Nadia, también quiero plantear este peligro que tiene que ver con el mundo no solamente masista. Creo que hay una
y responsabilidad, en realidad le pondría la I por delante, una irresponsabilidad de actores políticos masistas, de un lado y del otro, porque en medio de esta pelea masista se está desvirtuando un momento de quiebre constitucional, pero sobre todo un movimiento de sufrimiento de masistas, campesinos, pititas, mestizos, en Cochabamba, en La Paz. Todos hemos sufrido. Yo tengo también amigos y amigas pitita que querían que Evo se vaya, que pedían su renuncia y que han sufrido y que me dicen yo tenía miedo y no salía de mi casa. Es decir, por respeto al sufrimiento de masistas, no masistas, antimasistas, por respeto al sufrimiento del pueblo boliviano en esas jornadas trágicas del 2019, hoy no podemos permitirnos estas líneas discursivas de al primer cuetillo salieron escapando, estos escaparon y estos no, fue una cortina de humo, fue un teatro. Creo que como sociedad no podemos, en nombre de nuestras diferencias, pasar por encima del sufrimiento. Hay gente que cuando ha vuelto a ver estas tanquetas ha vuelto a sufrir. Creo que esa es una responsabilidad del mundo político, Nadia. Totalmente de acuerdo. Quiero hacer énfasis a algo que señalaban tanto Ruth como Catherine. Nosotros en su momento le denominamos crisis de Estado, no solamente por el epicentro de la crisis que fue el golpe mismo, sino por todo un proceso de desestructuración institucional y la caída de instituciones estatales que fueron el escenario perfecto para que el golpe como tal se consuma, ¿no es cierto? Tú veías a los órganos de poder casi sin funcionalidad, más que sin funcionamiento, en su momento sin capacidad de respuesta, y ya en lo fuerte, en lo decisivo, tú tenías un amotinamiento policial, la seguridad interna se había desmantelado, la seguridad externa se había sumado a la policía, entonces tú tenías una suerte de sin Estado, o sea, nos dejaron sin institucionalidad y sin Estado. Creo que eso sí es fundamental para recordar, porque yo entiendo a la población, entiendo a las organizaciones de sociedad civil, particularmente en el caso de Ruth, en el caso de Catherine, las instituciones que han estado firmes en el lado correcto, yo diría, en su momento, en las observaciones que se hace el Estado, pero ojo, o sea, sí es necesario, yo también estaba en ese espacio, hay que observar, hay que ser críticos, sí, pero ojo que no podemos llegar a un discurso de desinstitucionalización, que no es que lo hagan ellas, no lo creo, sino que de eso hay que tener cuidado, y ahí es un rol no solamente lo que puede hacer la institucionalidad pública estatal, sino también desde los espacios privados. Te reitero, Claudia, yo he escuchado a medios de comunicación banalizar lo que ha sucedido el 26 de junio, banalizar, romantizar, darle un discurso bonito, rosado, a discursos de militares donde hacían el prevalecimiento, o hacían prevalecer una justicia militar que ya uno no lo entiende en el año 2024, por un lado. Por otro lado, creo que hacer una comparación con lo que está pasando con Argentina y con lo de Haití, la respeto, pero me parece que es desproporcional a lo que tenemos en Bolivia. Y yo particularmente, eso sí es muy personal, creo y que el pueblo boliviano, sus organizaciones, siempre encuentran momentos de unidad y siempre encuentran momentos en los que los intereses de la población, los intereses del pueblo, así desde lo más adentro, desde nuestra historia que tenemos, van a salir adelante. Confío en aquello, y creo que lo que ha sucedido, creo que no está de más decir, lo que ha sucedido recién en París, en Francia, cuando tú tenías a la ultraderecha a punto de tomar todo el Estado, toda la institucionalidad, una reacción desde las fuerzas de izquierda, de decir, o sea, aquí puede pasarnos algo peor. Y para nosotros, en lo cercano, lo que está pasando en Argentina, creo que es importante, ¿no? O sea, ya en 2019 hemos tenido una elección bastante fuerte. Ojo que no porque venga alguien con discursos de odio, discursos en los que te van a envalentonar, te van a traer una mejor situación. Para mí el gobierno de Yanine Áñez ha sido la mejor lección
de qué es lo que pasa cuando entra la extrema derecha a gobernar nuestro país, que no te quiere, no sabe de tus necesidades y no va a responder a ti. La mejor lección para mí ha sido invitar a Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, a Catherine Ledebour, directora de la Red Andina de Información en Derechos Humanos, aprovecho que está acá en la ciudad de Cochabamba, y Ruth Llanos, que vive acá y es representante de ASOFAM. No tengo más minutos, la promesa de seguir mirando estos temas porque hacen a la democracia boliviana, a la construcción de un país que queremos siempre más justo y más igual. El agradecimiento a las tres.